You ain't seen nothing yet. What is your greatest lesson learned? Not to trust everybody. Not to trust everybody in the industry. Esta fotografía, este momento de inicio de los 2000 muestra una importante verdad, ya que refleja lo que quizás fue la etapa más turbulenta de la vida de Michael Jackson. Cuando hablamos de él y su trayectoria, es inevitable recordar su imagen con toda clase de premios y logros, tratándose de nada más y nada menos que de la carrera artística más exitosa y trascendental de toda la historia, recorriendo diversas décadas con discos que lograron impactar al mundo, llegando a la cima de las listas globales. Y pese a la controvertida imagen que Jackson tuvo con los años después de diversos escándalos, su brillo artístico nunca se vio afectado y su estatus como la máxima estrella global se ha mantenido intacta hasta la fecha. No obstante, a pesar de los éxitos, su historia no solo no fue exenta de tropiezos y momentos donde su popularidad se puso en tela de juicio, sino que a inicios del segundo milenio, la creación de un disco llevó al rey del pop a vivir un lamentable y decepcionante bache en su importante carrera artística. Invincible, o Invencible en español, fue el último disco de estudio que Michael Jackson alcanzó a publicar en vida, siendo lanzado en octubre del 2001. Pero lejos del poder que simboliza el título del álbum, en retrospectiva, es visto como el punto más bajo de su trayectoria bajo el apodo de Rey del Pop, pues además de las duras críticas, apenas logró vender un puñado de los millones de discos que Jackson antes era capaz de vender. Pero Invincible, lejos de fracasar por ser un mal disco, fue tan solo el resultado de un cúmulo de cosas que dañaron a la carrera de Michael Jackson, pues, gracias a diversos problemas de salud, el ataque y acoso mediático, las diferencias creativas y sobre todo, disputas de poder entre el propio cantante y su discográfica, hizo que la historia del disco Invincible, lejos de tratarse de las canciones y la parte artística, se trató de quizá el mayor sabotaje y complot que vivió Rey del Pop. Así que el día de ahora les voy a platicar la extensa historia de este disco, donde no solo les voy a platicar sobre sus canciones, sino que les voy a platicar de todo, tanto el contexto legal como el contexto de salud, y sobre todo les voy a tratar de explicar cómo es que el último disco de Michael Jackson se convirtió de forma bastante injusta en el punto menos exitoso de su carrera, debido a las decisiones y trampas de una industria que lo trató de apagar. A finales de los 90, los discos History y Blood on the Dance Floor, a pesar de vender millones, no lograron convertirse del todo en un éxito, pero el gran evento que fue el History World Tour le trajo a Jackson una buena recepción tanto en la crítica como en ingresos. Así que, una vez que terminó la gira a finales de 1997, decidió tomarse un merecido descanso de la vida artística e intentó alejarse de las cámaras para enfocarse en su paternidad. Hay que recordar que a pesar de la imagen ultra excéntrica que se compartía de Jackson en los medios, para ese momento, Michael era tan solo un hombre de casi 40 años que por fin concretó su plan de convertirse en papá de 2 niños, Prince, nacido en febrero del 97, y Paris, que nacería en abril del año siguiente. En este punto, Michael sentía que había logrado todo en su vida, y aunque no estaba intentando abandonar la música por completo, a inicios de 1998, además de trabajar en otra clase de proyectos, solo deseaba tener una vida más normal como padre. Sin embargo, su vida no era del todo tranquila, pues para ese entonces, las finanzas de Jackson eran una locura debido a su estilo de vida y diversos asuntos legales que tuvo en el pasado, por lo que tenía varias deudas multimillonarias con el Bank of America. También, durante ese entonces, los costes de mantenimiento de Rancho Neverland y todo el equipo de trabajo y empleados con los que contaba le costaba una fortuna, ascendiendo a más de $20 millones por año, por lo cual, si lo sumamos con los lujos y viajes que Michael hacía constantemente, su día a día era cada vez menos sostenible, pues aunque sí tenía dinero, contaba con fuertes deudas y compromisos financieros que lo limitaban de liquidez, por lo que en pocas palabras, gastaba más dinero del que tenía. Sin embargo, justo en esta época, Sony le notificó a Michael su obligación contractual de trabajar en un nuevo proyecto musical, en especial porque su último disco, Blood on the Dance Floor, además de no cumplir con las expectativas de ventas, lo consideraban más un álbum de remixes que un álbum de estudio totalmente nuevo, por lo que le pidieron, o mejor dicho le exigieron, que trabajara ya en un nuevo álbum. Hay que tener en cuenta que para este punto, Michael, quien además de no estar tan animado de crear un nuevo disco, ya no se encontraba cómodo con la discográfica, pues sentía que cada vez se convertía más en una relación corporativa asfixiante, por lo que para 1998 planeó en trabajar en el nuevo álbum con la intención secreta de que una vez lanzara el proyecto, él pudiera abandonar Sony Music.
Aunque Michael tenía algunos temas trabajados desde el 97, en 1998 empezó el desarrollo del disco, siendo una época muy rara para él en cuanto a composición, pues en realidad su mente estaba enfocada en otro tipo de proyectos antes que en empezar a crear música. Después de varios viajes en ese año, se reveló que Michael estaba interesado en el negocio de los parques de diversión. También se intentó involucrar una vez más en la industria del cine, e incluso comenzó a interesarse en la idea de, escuchen bien, realizar un regreso con los Jacksons, ese mismo grupo que tenía con sus hermanos. Realmente a finales de la década, Michael estaba más disperso en otra clase de proyectos, por lo que llegó a trabajar en la realización de un par de shows individuales, uno siendo el Millennium Concert, el cual terminó siendo cancelado, pero a su vez anunció la realización de un par de conciertos que haría de la mano del mismísimo Luciano Pavarotti para 1999, esto con la intención de recaudar fondos para los niños necesitados del mundo, siendo un evento que además de que sí se hizo, terminaría teniendo muchísima relevancia en la vida de Michael, pero ahorita verán por qué. Pero mientras tanto, Michael pasó buena parte de 1998 en el estudio, componiendo y puliendo diferentes canciones para su próximo disco, aunque a decir verdad, se encontraba bajo bastante presión ya que le pedían que el disco saliera justo a finales del próximo año, teniendo apenas poco más de un año para terminar el proyecto, un periodo de tiempo bastante corto para el rey del pop. Un detalle importante a destacar es que durante esta época, Jackson comenzó a tener la voz más rasposa y en una tonalidad más grave para cantar, tal vez por el desgaste vocal debido a la exigencia a la que se autosometió por años, y porque queriendo o no, realmente no tuvo tiempo para descansar su voz después del History Tour, así que debido a esto, Michael ya no podía alcanzar las notas altas que antes lograba llegar como si nada en Thriller. Pues ahora, este tipo de esfuerzos lo hacían que se le quebrara la voz, pero a pesar de ello, logró adaptar su voz creando canciones más tranquilas. Es así que entre lo primero que compuso salió el tema The Way You Love Me, una balada de amor bastante preciosa que reflejaba el enamoramiento desde una visión sumamente pura. También surgió Blue Gangsta, un tema con un sonido más oscuro y experimental. Además, salió a relucir A Place With No Name, un cover en el que perfecciona el tema de A Horse With No Name de la banda América. Vaya, aunque Michael estaba trabajando bajo cierta presión, las canciones salieron de manera natural, pues además de estos temas, surgieron varias canciones más, alcanzando a trabajar solo durante esta época en más de 20 tracks. Entre otros títulos, aparecieron temas como We Had Enough, Beautiful Girl, las ahora famosas Hollywood Tonight y Chicago, y como no, Escape, una crítica al sistema del cual Michael intentaba escaparse, una indirecta especial para Sony. No obstante, pese a que el proyecto empezaba a crecer cada vez más, en un momento Michael decidió cambiar completamente la visión del disco, pues la mayoría de las canciones que estaba creando terminaban siendo de un estilo más soul, más clásico a su sonido, pero Michael no quería eso. La visión que él tenía era perseguir la tendencia que había por la estética futurista del nuevo milenio, algo a lo que otros artistas ya estaban apostando. Y aunque el cantante no era tanto de seguir modas, para su nuevo proyecto surgió el deseo de crear lo que él pensaba sería el sonido del futuro, un estilo de música que sonara más allá de lo moderno. Así que por esto mismo, las canciones que mencioné antes, en un intento de reiniciar el proyecto, todas fueron descartadas casi de forma abrupta. Sin embargo, en paralelo a la creación del disco, el rey de pop empezó a trabajar con un nuevo equipo contable y legal tras notar irregularidades respecto a su contrato con Sony, pues a pesar de que sus discos seguían vendiéndose en todo el mundo, Jackson recibía menos dinero de lo esperado. Así que, después de revisar varios contratos y otros documentos, Michael se enteró de que su contrato con la discográfica contaba con una serie de cláusulas que desconocía y que lo afectaban directamente, dándose cuenta de que su relación con Sony podría dañar su carrera. Pero para entender mejor esto, tenemos que irnos 7 años atrás. En 1991, Michael había conseguido el contrato más grande que había recibido un artista hasta ese momento, en el cual firmó con Sony Music para realizar 6 discos. El acuerdo le daba a Michael del 25 al 30% de regalías por cada disco vendido, siendo porcentajes de ganancias alucinantes para un artista incluso hoy en día, y como adelanto, Sony le otorgó $65 millones a Jackson. No obstante, este acuerdo se planeó para que el mismo tuviera una vigencia de 7 años, para que en caso de cualquier inconveniente, Jackson pudiera tener derecho a elegir si renovarlo o suspenderlo en caso de que él lo prefiriera. Además, con ese contrato se planeaba que después de haber pasado 8 años, Michael obtendría el 100% de la propiedad de los masters originales de sus discos previos, lo que le daría mayores ganancias y mayor control sobre qué proyectos hacer con sus discos. Sin embargo, pese a la gran apuesta de Sony por firmar a Michael Jackson en la discográfica, tan solo 2 años después del acuerdo, ocurrió algo que nadie veía venir.
These statements about me are totally false. I am totally innocent of any wrongdoing, and I know these terrible allegations will all be proven false. Generalmente nunca se habla de esto, pero además del daño mediático y psicológico que vivió Jackson, aquellas acusaciones representaron un golpe duro para Sony Music, debido a que esto afectó directamente en las ventas de los discos de rey del pop. Y si tomamos en cuenta que entre el disco Dangerous y History pasaron 4 años y aún le faltaban 4 álbumes por hacer, los cálculos de Sony indicaban que para que el acuerdo con Jackson fuera rentable, básicamente tendrían que esperar muchísimos más años para que la empresa empezara a ver ganancias reales, siendo una situación que alarmó y molestó al presidente de operaciones de Sony en Estados Unidos, Tommy Mottola. Esta persona tendrá mucha más relevancia en la historia más tarde, pero lo que se puede comentar de un momento es que además de ser una de las figuras de mayor poder de la industria musical, era, probablemente, uno de los mayores obstáculos legales para Michael y para casi cualquier artista que haya trabajado con Sony durante los años 90. Pues Mottola se trataba de un magnate que ponía la visión financiera siempre por encima de la visión artística. Era alguien que mostraba muy poca humanidad, así que ante la situación de las acusaciones de Michael en el 93, decidió simplemente enfocarse en ver qué se podía hacer para que el acuerdo con Jackson fuera viable. Por otra parte, en cuanto a Michael, las acusaciones, además de afectar a su reputación, afectaron a sus propios bolsillos, ya que además del acuerdo extrajudicial donde pagó más de $20 millones, los honorarios de los abogados y demás servicios legales también debilitaron fuertemente sus finanzas. Y si bien Jackson normalmente era percibido como una persona multimillonaria, en realidad lo era en cuanto a activos, es decir, el valor de sus propiedades, empresas y demás contratos o acuerdos contaban con un valor que a mediados de los 90 oscilaban los $350 millones, pero en cuanto a las reservas de efectivo o lo que se podía sacar del banco, pues era bastante diferente. Así que su estilo de vida y los masivos gastos que se hicieron a partir de las acusaciones de 1993 afectaron a Michael de tal manera que para 1995 se vio la necesidad de asociarse con Sony para crear Sony ATV Music Publishing, un acuerdo que le daría aproximadamente $100 millones después de hacer que el catálogo musical de ATV, ese mismo que adquirió en 1985 y el cual tenía el catálogo de la música de los Beatles, se fusionara con el catálogo editorial de Sony, creando así el conjunto de derechos de autor más grande y valiosa del planeta. En el momento, la movida parecía contradictoria para Sony, si tomamos en cuenta que Jackson ya no parecía una apuesta tan rentable como para seguir dándole esa cantidad de dinero. Pero algo importante que se debe de tener en cuenta es que lo que Michael llegaba a recibir generalmente eran adelantos que funcionaban como préstamos, así que, aunque sí generaba ganancias con la música, los adelantos que llegaba a recibir, ya sea por este tipo de contratos u otras producciones, lo tendría que devolver eventualmente con éxitos musicales que generarían millones a la empresa. Sin embargo, el acuerdo de Sony y ATV, que en aquel momento para Michael era como un salvavidas financiero, en realidad era el inicio de una trampa financiera diseñada a largo plazo, pues para Tommy Mottola, además de que la unión de ambos catálogos daría mayor valor a Sony como empresa, este también fue el momento ideal para la discográfica para cambiar algunas cláusulas del contrato original de 1991 por unas que le dieran mayor ventaja a la empresa. Por ejemplo, entre las nuevas cláusulas se encontraba el derecho de Sony a castigar a Michael si no entregaba a tiempo sus discos, congelando sus pagos o peor aún, quedándose con la propiedad de los masters del cantante por muchos más años, algo que, como dije anteriormente, Jackson esperaba que ocurriera tan solo 8 años después de haber firmado con Sony en 1991. También, algo que cambió fue la vigencia del contrato, ya que ya no funcionaría por plazos de tiempo, sino por la entrega de los discos, algo que ponía en total desventaja a Michael, ya que él era un artista que usualmente se tomaba varios años entre un disco y otro, así que terminar de entregar los 4 discos que faltaban le tomaría probablemente más de una década. Y luego, si tomamos en cuenta que para cada proyecto, Jackson tendría que recibir un adelanto de Sony para una producción, esto haría que Michael estuviera no solo por más tiempo en la empresa, sino que aparte estaría más tiempo endeudado, lo que hacía que su plan de salirse pronto de Sony fuera prácticamente imposible. Y lo peor de todo esto es que, como dije, Michael no se habría enterado de esto sino hasta 1998, justo cuando en teoría ya faltaba poco para que terminara la vigencia del contrato. Había aceptado el acuerdo con Sony Music ya que se encontraba en una situación financiera muy delicada después de las acusaciones, pero el acuerdo, lejos de ayudarlo, en realidad fue la oportunidad para Tommy Mottola y Sony para amarrar al artista por más tiempo a la discográfica y, para colmo, con más deudas y menos ingresos. Ahora, volviendo a 1998, después de enterarse de estas cláusulas, Michael, junto con su equipo, trató de hablar y renegociar inmediatamente con los ejecutivos de Sony para mejorar el acuerdo, pero la discográfica, además de negarse, puso la condición de mejorar el contrato solo si Michael les vendía su propiedad más preciada, siendo esta el catálogo de ATV.
De haber aceptado, le habrían dado una fortuna, algo que lo hubiera liberado de cualquier deuda y todavía sobrarle para él mismo. Pero Michael se dio cuenta de que se quisieron aprovechar de su situación financiera para quitarle el catálogo y de paso quitarle poder como artista, algo que Jackson rechazó inmediatamente. Es así que después de varias reuniones llegarían a un acuerdo en el cual Sony ofreció un adelanto, o mejor dicho, un préstamo de 140 millones de dólares y otorgó un par más para el nuevo disco de Jackson, además de favorecer las cláusulas de los masters y el plazo que duraría el contrato musical. Todo sonaba excelente, pero el acuerdo solo fue posible bajo una fuerte condición, en la cual si Michael no devolvía el préstamo o solventaba sus deudas con la discográfica, tendría que poner como garantía el catálogo de ATV. Es decir, con ese acuerdo, Michael empeñó su catálogo a Sony, pero aceptó bajo la idea de que con esta negociación sí seguiría siendo dueño del catálogo, además de que planeaba que con lo que podría generar su próximo disco, lograría solventar sus deudas para poder cumplir con Sony y ahora sí abandonar la discográfica. Sin embargo, aunque Michael pensó que con eso sería más que suficiente para saldar sus deudas y para recuperar su independencia, no se dio cuenta de que esto era exactamente lo que Sony quería que hiciera, pues este nuevo contrato le daría total poder a la discográfica para controlarlo. Y es que verán, a Sony en realidad no le convenía que el rey del pop se fuera de la discográfica, pues esto haría que el valor de la misma se desplomara por completo en el mercado. El posible escenario de Michael Jackson abandonando Sony junto a su catálogo y sus masters sería un golpe muy duro para la empresa, y más cuando pensaban originalmente que el tenerlo como artista exclusivo sería el mejor negocio del mundo. Así que lo que Mottola tramaba con el acuerdo del 98 era hacer que Michael pudiera salir victorioso solo si el próximo disco era un éxito, por lo que de lo contrario, además de no poder abandonar a Sony por las deudas, la discográfica podría aplicar su garantía, quedándose así con el catálogo de ATV que poseía Michael. Así que, literalmente, todo esto podía pasar solo si el siguiente disco fracasaba, y queriendo o no, esto podría ocurrir solo si Sony lo permitía. Así que por esto mismo, Tommy Mottola comenzaría una cadena de decisiones pensadas para poner en un jaque legal a Jackson y hacer que no se pueda salir de la discográfica mientras trabajaba en lo que Michael pensaba sería su último disco con Sony Music. En paralelo con la creación del nuevo álbum y los problemas con Sony, Michael Jackson trabajó en la realización de un par de conciertos, los cuales, queriendo o no, afectarían a su nuevo disco. ¿Recuerdan los shows benéficos organizados junto a Luciano Pavarotti que mencioné anteriormente? Bueno, para junio de ese año, el rey del pop realizó 2 conciertos llamados NBA and Friends, en los cuales lo recaudado iría directo a la fundación World Peace Foundation for Children, la cual apoyaba a los niños necesitados del mundo. Sin embargo, la importancia de estos shows no recae tanto en la caridad, sino en un suceso que afectaría a Michael en el segundo concierto. El primer concierto, realizado el 25 de junio del 99 en Seúl, Corea del Sur, fue un espectáculo que se realizó prácticamente sin errores, pero esto no sería el caso del segundo concierto, realizado tan solo 2 días después en Múnich, Alemania. Durante la canción Earth Song, Michael subió a una plataforma a la cual tenía que elevarse en el aire, dando la ilusión de estar volando, pero de manera inesperada falló algo en el sistema de suspensión, así que ante miles de personas, la plataforma se desplomó. En aquel momento, en buena parte por su profesionalismo y probablemente por la adrenalina, Michael logró continuar el espectáculo aparentemente bien, pero apenas terminó y la escena se volvió en algo grave. Cuenta el guardaespaldas, Wayne Nagin, quien estuvo presente protegiendo a Michael durante esa noche, que una vez terminado el concierto, Michael estaba sudando frío y temblando muchísimo debido al impacto de la caída. Pero peor aún, el dolor empezaba a manifestarse tras el bajón de adrenalina, por lo que debido a ello, Michael, apenas pudiendo caminar, terminó desplomándose en los brazos de su equipo de seguridad y fue llevado inmediatamente al hospital. Debido a la protección del equipo de seguridad que evadió las cámaras, este accidente no fue nada mediático, pero fue lo suficientemente grave para convertirse en un nuevo punto de inflexión en su salud. Esa caída le generó un daño tan fuerte en su columna vertebral que le dejaría intensos dolores como secuelas, siendo solamente tratado con analgésicos y opioides, entre ellos el Demerol, un fuerte fármaco al que Michael no era ajeno, pero que después de este accidente induciría a Michael a una nueva dependencia de este tipo de medicamentos. Pero quizá lo peor de todo fue que posterior a este accidente, la combinación entre el fuerte dolor de espalda y los efectos drásticos de los fármacos afectaron de tal manera en que Michael ya no podía moverse como antes, pues actividades como bailar e incluso grabar en el estudio se convirtieron en acciones tan complicadas que múltiples sesiones de grabación de su nuevo disco se tuvieron que posponer.
Y es que, siendo claros, este accidente no fue cualquier caída, fue un suceso que marcaría los próximos años del artista, pues de golpe, Michael pasó de ser un atleta en el escenario, un bailarín de alto rendimiento, para convertirse ahora en un hombre que estaba luchando contra los estragos de su propio cuerpo, siendo esto un golpe psicológico bastante fuerte, y un motivo más que suficiente para que el álbum se retrasara del 99 al año 2000. Sin embargo, a pesar de este suceso y las dificultades del dolor, Michael no solo continuó trabajando en nueva música, sino que una vez más en su carrera, decidió renovar su apariencia para trabajar en la imagen de su próximo disco. Así que con esta idea en mente, en un intento de romper con su imagen clásica, el cantante comenzó a alejarse de la ropa con el estilo militar que lo caracterizaba, para optar por un estilo de ropa más formal o ad hoc a la época. Pero más llamativo aún, abandonó el estilo de cabello rizado de toda su vida para empezar a tenerlo completamente lacio, incluso utilizando en el proceso pelucas totalmente lacias y dejándose el vello facial más que nunca, siendo tal vez su época más experimental a nivel de imagen. También en aquel entonces comenzó a trabajar con varios estilistas y fotógrafos para obtener un estilo diferente que marcara una nueva era, colaborando así con fotógrafos como Andrés Rau, quien lo capturó con un estilo más fino y urbano. Pero a su vez, Michael trabajó en una sesión no tan exitosa con el fotógrafo Arno Bani, quien experimentó muchísimo más con el maquillaje y el estilo de cabello del cantante, dándole así un aspecto más extravagante, pues aunque aquí salieron varias fotografías muy interesantes, honestamente, poco o nada tenía que ver con la esencia del artista. Sin embargo, justo en esta época, Michael trabajó al lado del fotógrafo Albert Watson, quien con mucho cuidado realizaría una sesión visualmente moderna y perfecta para el estilo del cantante, la cual daría como resultado en varias fotografías destinadas a representar la imagen del próximo disco de Jackson, pero ahorita hablaremos de ello más a fondo. A inicio del año 2000, debido a que la creación del álbum se atrasó, y también debido a que se extendió gracias a que Michael estaba insistente con la idea de crear un sonido futurista y vanguardista, hizo que los costes de producción aumentaran de forma excesiva para Sony, pues lo que Michael buscaba no solo requería más trabajo, sino más manos expertas metidas en el proyecto, por lo que trajo a diversos productores, compositores, escritores y técnicos para la creación del álbum. De entrada, uno de los principales colaboradores del proyecto fue Rodney Jerkins, un productor de gran prestigio y amigo de Michael que trajo el sonido Dark Child, el cual había tomado las radios de los Estados Unidos hacia finales de los 90s. Jerkins había ayudado a Michael con un par de canciones al inicio del proyecto, pero por petición de Michael y sobre todo de Sony, se convertiría en el productor y brújula creativa del álbum tiempo después. Además, la producción contó con la participación de otros expertos como Teddy Riley, con quien Michael había trabajado previamente en Dangerous. Además, estaría en el proyecto Dr. Freeze, el artista Babyface, la cantante Brandy, como siempre Bruce Sweden como ingeniero de sonido, además de otros compositores, escritores e incluso raperos, convirtiendo la producción casi un ejército de artistas, siendo el equipo creativo más grande con el que contó Jackson para cualquier proyecto musical, pues este estaría conformado de más de 100 personas, los cuales se encargarían de realizar más de un centenar de temas para Michael. Un detalle importante de la producción, y que sin duda alguna elevaría bastante el costo, es que aunque Michael vivía formalmente en el rancho Neverland, trasladó la mayoría de sus sesiones de grabaciones en Nueva York, específicamente en The Hit Factory, donde había trabajado anteriormente para los álbumes History y Blood on the Dance Floor. Pero Michael no se limitó a grabar en un solo estudio, sino que estuvo grabando y trabajando en más de 10 estudios diferentes para la creación del disco, llegando a grabar en diferentes ciudades como Nueva Jersey, Virginia, Miami, Pensilvania y por supuesto la ciudad de Los Ángeles. Todo con el fin de que Michael no interrumpiera la creación del disco mientras viajaba en diferentes puntos de Estados Unidos. La combinación de todo eso hizo que el proceso fuera un tanto largo y experimental, hasta el punto de que incluso Michael mandó a Rodney Jerkins a depósitos de chatarra con el fin de conseguir objetos metálicos para golpearlos, para así grabar sonidos orgánicos y luego procesarlos digitalmente hasta crear sonidos innovadores, haciendo que la elaboración del álbum fuera algo parecido a un laboratorio de investigación para crear un nuevo estilo. Aunque el proceso de producción se volvía lento al contar con mucha gente de por medio, el proyecto fluyó bastante bien, creando un sonido moderno deseado por Michael y creándose justo en esta etapa de 1999 y el año 2000 varias de las canciones más importantes que quedarían dentro del futuro disco. Sin embargo, la excesiva cantidad de personas metidas en la producción, los más de 10 estudios de grabación reservados y el tiempo que había pasado desde que Sony le pidió el disco a Michael hizo que el álbum se hiciera extremadamente caro.
Y es que para tener en perspectiva, sus discos anteriores costaron como mucho entre 7 a 10 millones de dólares, pero el nuevo proyecto ya costaba más de 20 millones de dólares mucho antes de ser terminado, convirtiéndose desde ya en el disco más caro no solo de la carrera de Michael Jackson, sino en el más caro jamás creado. Esta situación provocaría el enojo de Tommy Mottola, quien comenzó a meter presión para descartar las ideas de Jackson y así hacer que el proyecto cuente con un sonido más tradicional y por ende más barato, insistiendo para que se hicieran canciones más parecidas a lo que hacía Rodney Jerkins con sus temas de rhythm and blues. Y aunque eso último no era una mala idea, para Michael significaría tener que dejar de lado su visión de perseguir ese sonido adelantado que deseaba, algo de lo cual no estaba dispuesto, desatando así una especie de guerra fría entre el artista y el presidente de la discográfica. Como el disco estaba costando mucho más de lo esperado por Sony, Mottola comenzó a advertirle a Michael que no le iba a ceder los masters de sus propios discos, pero además de eso, Mottola amenazó con relanzar sus discos previos para que compitan con el nuevo álbum, algo que como pequeño spoiler terminaría pasando, pues en el año 2001 se lanzarían las conocidas Special Edition de los discos previos de Michael Jackson, las cuales salieron convenientemente durante las semanas de lanzamiento del nuevo disco, siendo una manera sutil pero hostil en la que Sony le restregaría el dinero en la cara a Michael, pues al seguir los masters bajo el poder de Sony y debido a que Michael todavía les debía mucho dinero, prácticamente casi el 100% de lo generado con esos discos fue directo a la discográfica. Pero lo más grave aún es que muchísimo antes de que el disco siquiera llegara a ser terminado, Mottola decidió pedirle, o más bien exigirle a Jackson, una de las cosas menos agradables para el artista, y eso fue realizar una nueva gira de conciertos alrededor del mundo, bajo la excusa de que apenas así el disco podría ser rentable. Hay que hacer una pequeña pausa para ponernos en los zapatos del cantante, y es que a inicios de los 2000, Michael ya no tenía en mente salir de gira por lo agotador que era para él, ya no sentía que tenía el cuerpo para realizar un show de 2 horas bailando, en especial después del accidente del show del 99. Y es que además, algo que rara vez se comenta sobre Michael en esta época, es que quizá la mezcla de inactividad después del accidente, sumado a su estilo de vida como papá, hizo que Michael subiera un poco de peso, afectando así a su condición física. Y si tomamos en cuenta que las secuelas del accidente a veces afectaban su rendimiento para trabajar en el disco, hacía que la idea de realizar una gira tal cual como lo hizo en el Dangerous o History Tour fuera prácticamente imposible. No había manera. Sin embargo, al no querer cambiar de opinión, recibió una última amenaza que fue la que llevó a cabo el mayor problema del nuevo disco, y es que el presidente de Sony le dijo a Michael que si no realizaba la gira, el álbum no sería promocionado, lo cual pondría el disco en peligro de convertirse en un fracaso comercial y financiero. Esto fue lo peor, pues si Michael no generaba ingresos para pagar los intereses de sus préstamos, que para este punto en los 2000 sumaban a unos 200 millones de dólares, tanto el banco como Sony iniciarían el proceso de ejecución de la garantía. Es decir, que ahora sí, por el tiempo que Michael había pasado sin entregar nada, y por las deudas que sería incapaz de solventar, la discográfica iniciaría acción legal para hacer que el catálogo de ATV ya no solo sea esta caja de fondos que de vez en cuando tocaban, sino que ahora pasaría a ser un catálogo editorial 100% propiedad de Sony, por lo que todo lo que generaría ATV, todo su valor, se lo quedaría a la empresa. Esta situación no solo desmotivó completamente a Michael Jackson, sino que lo hizo darse cuenta de que Sony, o mejor dicho, Tommy Mottola, ya no se trataba de un colaborador más, sino más bien de un potencial enemigo que sería capaz de sacrificar su bienestar por intereses económicos. Sin embargo, en paralelo a las amenazas de Sony, a inicios del año 2000 surgió una idea valiosa para Michael, en la cual, en vez de realizar una gira global, podría hacer solo un par de conciertos, celebrando así el aniversario número 30 de su carrera como solista. La idea, propuesta por su amigo David Guest, se trataba de realizar un espectáculo con artistas invitados para celebrar y homenajear la carrera del rey del pop. Para esto, David Guest se ofreció de producir el espectáculo para luego venderlo a la cadena CBS, así que Michael no tendría que trabajar con Sony y sus trabas, y debido a la estructura del concierto, Michael aparecería mucho menos tiempo en el escenario, evitando así el fuerte agotamiento de realizar el espectáculo, cosa que sin duda alguna le encantó. Además, el concierto sería el escenario ideal para reunirse junto a sus hermanos, los Jacksons, una idea que ya tenía varios años barajeando entre sus proyectos musicales. Es así que mientras Sony seguía insistiendo por una gira, Michael comenzó a trabajar en el que, sin saberlo, se convertiría en el último gran espectáculo que realizaría en su vida, planeado para realizarlo en Nueva York en septiembre del año 2001. Un dato no menor, pero ahorita verán por qué. Con una nueva motivación en el camino y con la presión de que el disco estaba comenzando a ser tan caro, Michael volvió a trabajar frecuentemente en el estudio junto a su equipo de productores, compositores y escritores para pulir diferentes temas, para ahora sí terminar el disco. Como conté antes, el proyecto en su gran mayoría siguió por la línea de obtener un sonido futurista, digital,
algo que expresara que de verdad era el inicio del nuevo milenio. Pero no obstante, es importante tener presente que a diferencia de cuando comenzó a desarrollar el disco en 1998, para inicios del año 2001, Michael ahora se encontraba emocionalmente mal. Además de contar con incontables presiones o amenazas de Sony y los fuertes dolores de espalda que le generó el accidente del 99, los inicios del año 2000 fueron complicados a nivel mediático para Jackson. A pesar de procurar vivir una vida más normal al lado de sus hijos, durante esta época la prensa se dedicaba más que nunca a tachar a Michael como un bicho raro, y es que una serie de cambios en su imagen empezaron a levantar las alarmas por lo notorio que eran, pues su maquillaje, que rozaba más y más con un estilo femenino, la apariencia adormilada de sus ojos que delataban el uso frecuente de fármacos para el dolor, pero sobre todo el uso de ciertas pelucas lacias que no le favorecían, eran comentados en los medios o revistas de la época como un desastre. Además, en este periodo, Michael tuvo un cambio abrupto en su sonrisa, donde se especula que probablemente por una nueva cirugía de nariz o por inyecciones de Botox, su labio superior perdió movilidad y descendió un par de milímetros, dando así un aspecto asimétrico y poco natural a su sonrisa, debido a que ahora Michael al sonreír mostraría solamente los dientes de abajo. Y aunque personalmente la apariencia de Michael Jackson en esta época siempre me ha parecido interesante, es entendible que se cuestionara lo poco saludable que comenzaba a verse, pues Michael no era ajeno a cambiar su apariencia de forma sutil con los años, pero ahora, lejos de la genial apariencia que lo caracterizaba en discos como Dangerous o Bad a inicios de la década del 2000, Michael se veía descuidado, siendo quizá su peor etapa en cuanto a imagen. Así que la mezcla de todo esto, los medios, Sony, las fuertes complicaciones de salud y económicas hicieron que el enfoque del disco, además de futurista, se volviera más maduro y crudo, pues sería el reflejo de un Michael de más de 40 años que para ese momento quizá estaba perdiendo el miedo a expresarse como realmente se sentía en todos los aspectos. Esto hizo que el disco tuviera un poco de todo. Pero para entender mejor el trabajo realizado detrás de cada una de las canciones, tenemos que separarlas en tres categorías, siendo la primera, las canciones sobre romance. Y para esto, ¿qué mejor que hablar de una de las primeras canciones trabajadas para el álbum? Break of Dawn es quizá la canción de romance más madura y atrevida del repertorio de Jackson. I remember you and I walking to the park at night. Esta canción cuenta con una mezcla de sonido muy envolvente, en la cual el ritmo lento pero seductor de la batería, el sintetizador que suena como tocar seda de la paz que transmite, los sonidos ambientales, junto con la interpretación de Jackson, nos entrega una de las interpretaciones más íntimas del cantante. Just stop to make sweet love till the break of dawn. I don't want this. Es una canción fascinante sobre intimidad, pues esta, lejos de sonar vulgar, refleja sensibilidad, donde la conexión física está sumamente unida a la conexión emocional, algo que el rey del pop transmite a la perfección con este tema de Rhythm and Blues. Break it down. You're wonderful, incredible, I love you so. You're beautiful. Después de eso, Jackson trabajó en Heaven Can Wait, la cual lleva la idea de Break of Dawn un paso más allá, llevándola ahora a un terreno más interesante, pues aquí, Michael prácticamente renuncia a Dios y a lo divino, rechaza la muerte con tal de seguir cerca de su amada, entregándonos así una de sus interpretaciones románticas más intensas. If the angels come for me, I tell them no. La instrumental de esta canción no solo queda como anillo al dedo al estilo de R&B de la época, sino que es en realidad todo un espectáculo a nivel sonoro, pues con los arreglos orquestales que reflejan la seducción y el drama del tema, una línea de bajo impecable que parece respirar a lo largo de todo el tema, y las voces que acompañan a Michael con armonías yaceras, le dan toda la elegancia y la sensualidad a un tema tan románticamente dramático como lo es Heaven Can Wait. Después cambiaría el tono con Butterflies, una canción mucho más tranquila en la que el mensaje está más ligado con el inicio de algo, con la expectativa y nerviosismo que se siente cuando te comienzas a enamorar. En casi cualquier otro momento de su carrera, una canción como esta hubiera sido mucho más explosiva, más dedicada al baile, pero acá Michael nos entrega una interpretación sumamente contenida y tímida, como si Michael aún no se atreviera del todo a expresar lo tan enamorado que se siente. Ahora, el beat programado de este tema es muy interesante, pues más allá del estilo funk y R&B de la canción, el beat desde el inicio parece ir a un ritmo que justo refleja ese nerviosismo.
Y de forma magistral, Butterfly sin necesidad de tantos recursos, simplemente destacando las armonías vocales de Jackson, al lado de la cantante Marsha Ambrosius, junto al uso limitado pero justo del sintetizador, se convierte en una aportación única en su carrera al hacer una interpretación vocal y sonora orientada al neo soul, un estilo con el que pocas veces interactuó Michael en sus últimos trabajos, pero que sin duda alguna aquí dio como resultado en una canción preciosa. Ahora, el tema Don't Walk Away es una balada que rompe bastante no solo con esa calma romántica, sino también con el sonido del propio disco, para ahora entrar en un terreno de súplica, pues en esta canción escuchamos a un Michael destrozado, que refleja cómo el amor se está desmoronando y es incapaz de aceptarlo del todo. How can I begin to say? De cierta forma, el tema parece ser el eco de lo que Michael vivió tan solo años atrás cuando llegó a su fin su matrimonio con Lisa Marie Presley, quizá su más grande amor. Se sabe que el desenlace entre ellos fue complejo y doloroso, pues pese al divorcio, todavía intentaron seguir juntos en 1998, pero después de aquel año, Michael rompió su vínculo con Lisa Marie. Eso sí, Don't Walk Away como canción es quizá la más débil del disco, y no por ser una mala canción, sino porque la composición y el sonido de la misma es la que más dista del sonido moderno e incluso del sonido clásico que caracterizaba a Michael, pues por diferentes elementos de la producción, como la reverberación de la batería y demás arreglos melódicos del sintetizador y la guitarra, se siente como una balada clásica de los 90s, pareciéndose más al trabajo de otros artistas como Celine Dion o incluso Luis Miguel. Walk away. Aún así, Don't Walk Away sirve como una parada necesaria dentro del álbum para adentrarnos en la parte destrozada del corazón de Michael, en la cual, de algún modo, él sigue deseando no haberse alejado del amor de su vida. He gives another smile. Y después de esas canciones, nos encontramos con Whatever Happens, que es probablemente una de las piezas más interesantes del proyecto. Y es que la canción introduce una narrativa mucho más dramática, ya que el tema inicia con un intro con orientación western, contando con una influencia muy clara en el sonido del pop latino. Esto gracias al trabajo del productor Mario Vázquez y la guitarra del famoso Carlos Santana, quien hizo una participación especial nutriendo el tema con varios arpegios. Everything will be alright. He assures her. Aquí la historia está enfocada más en el drama, pues en la letra escuchamos a Jackson cantando sobre la complicada historia de una pareja joven que está por recibir a un bebé de forma inesperada, repitiéndose de forma insistente y casi desesperada durante el coro la súplica de la chica para que por favor, sin importar lo que pase, no la abandonen. Don't let go of my hand. Don't let go of my hand. Con la interpretación intensa de la letra, una sublime orquesta de 40 personas para grabar las cuerdas y varios solos de guitarra que parecen narrar el complicado panorama a lo largo de la canción, convierte a Whatever Happens en una de las canciones más adultas, maduras y fascinantes de todo el repertorio del rey del pop. Además de esos temas, el álbum contó con una canción de la cual quisiera hacer mención ya que para Michael era especial, y esa es One More Chance. Esta fue compuesta por el ahora infame R. Kelly, pero en ella Michael cantaba hacia sí mismo. Era un momento completamente introspectivo en el que él cantaba que aceptaba su deseo de volver a ser amado, su deseo de volver a conectar con alguien especial. If you see her, tell her this for me. La canción no solo era muy buena, sino que tenía todo el sonido y el potencial para ser un éxito comercial, pero Sony simplemente decidió descartarla, aunque para nuestra suerte saldría varios años después en otro proyecto. One more chance at love. One more chance. Ahora, otros temas que se trabajaron para el nuevo disco son aquellos que reflejaban la vulnerabilidad y la conciencia de Michael Jackson, algo ciertamente habitual en su carrera desde el disco Bad, pero en Invincible es quizá donde decidió abrirse desde su lado más puro y a su vez su lado más realista y conmovedor. Y para esto tenemos que hablar de una pieza que lleva esta sensibilidad y concientización a un terreno distinto, siendo esta de Lost Children. We pray for our fathers, pray for our mothers. Esta es una canción que aborda la delicada y difícil situación de los niños perdidos del mundo, aquellos hijos que por desgracias de la guerra o secuestros simplemente no volvieron a ver a sus familias.
Este tema, que fue completamente compuesto, escrito y producido por el propio Michael, se trata de una plegaria, un momento ideal en el que Michael aprovecha para recordar que esto ocurre, pidiendo en el coro del tema una oración para pedir por aquellos seres inocentes y los padres y madres heridos por sus pérdidas, sintiéndose como una canción en la que ahora, más que nunca, ya que ahora Michael era papá, intenta proteger más a los niños. So this one's for all the lost children. This one... Esta canción es muy contrastante, pues mientras el mensaje es sumamente melancólico, el instrumental fue compuesta de una forma bellísima, pues pese a todo, los arreglos de la orquesta, el teclado, el arpa y el coro de niños que se escucha en el coro del tema dio como resultado en una pieza triste y a su vez mágica que refleja el mensaje de esperanza y unión que Jackson siempre buscó para las familias y los niños del planeta. This is for all the lost children. This one's for all. Además, el final de The Lost Children cuenta con una tierna participación de su hijo mayor, Prince, quien junto a otro niño se escuchan hablando un poco al final del tema. 85, 90, 95, 500. Here I come, ready or not? Luego nos encontramos con el tema Cry, que funciona como una extensión directa de esa preocupación que Michael tenía por el mundo, pero ahora llevada al contexto de una obligación colectiva, pues en este tema Michael canta sobre las desgracias de la guerra, invitando al oyente a dejar de ser indiferentes. And they have not a clue when it's all... De algún modo, Cry se trata de una canción que intenta replicar el mensaje de unión y cambio que Michael logró con Man in the Mirror, solo que ahora, en vez de hablar de cambiar uno como individuo, en Cry, Michael invita a la sociedad a cambiar al mundo. Aunque siendo claros, ese tema a diferencia de Man in the Mirror es bastante más simplista y repetitivo en composición, lo que la vuelve un tanto débil y poco memorable para un éxito comercial. You can change the... Sin embargo, cuando el tono de la canción sube y empieza con todo la batería, el espíritu de esperanza por un mundo mejor entra con fuerza, entendiéndose justo aquí el por qué a Michael le encantaba esta canción. Si bien Cry no es de las mejores canciones humanitarias del rey del pop, cumple su función de concientización en el nuevo disco, recordándonos así el mensaje de cambio por el mundo que tanto incitaba a Michael. También, entre las nuevas canciones, surgió You Are My Life, un tema que aparentaba ser una balada de amor romántico, pero que en realidad se trataba de un tema dirigido de Michael hacia sus hijos, donde el enfoque de la letra es expresar el gran amor por esa persona que al llegar a tu vida todo cambió para bien. You are the sun, you make me shine. El tema surgió de una forma accidental mientras el colaborador legal y amigo de Michael, John McClane, tocaba la guitarra, siendo una pieza en la que el cantante, por medio de una escala melódica muy sencilla, plantea un estado de aislamiento, de sentirse perdido entre personas que no le aportaban nada emocionalmente, para luego encontrarse con ese alguien que representa una razón para seguir adelante, siendo esta tal vez una balada un tanto sencilla y melosa, pero que representa de forma maravillosa el amor de un padre hacia sus hijos, en especial en la parte final donde Michael interpreta la letra con mucha pasión. Eso sí, un detalle curioso de You Are My Life es que esta fue la última canción en la que se trabajó para el álbum, literalmente apareciendo tan solo semanas antes del lanzamiento del álbum, pero por suerte llegó a tiempo para el corte final. Sin embargo, si queremos hablar de las canciones que reflejen el lado vulnerable de Jackson, quizá el ejemplo perfecto y más puro de esto es la canción Speechless. Your love is magical. Este tema, nuevamente compuesto, escrito y producido por Michael, comienza con él cantando a capela, con una interpretación muy relajada, íntima y con una reverberación emocional, expresando la idea de que hay sentimientos que simplemente no se pueden poner en palabras, donde el lenguaje no alcanza, y eso, viniendo de alguien que siempre construyó discursos tan claros y contundentes, dice muchísimo. When I'm with you, I'm in the light, but I can... La canción se construye como una balada después del primer coro, donde escuchamos la estructura melódica de la orquesta y un suave teclado acompañado de forma tierna a un Michael totalmente expuesto emocionalmente. Y es que la canción no es cualquier cosa. Speechless surgió a raíz de un momento de felicidad, donde después de jugar a una batalla de globos con agua, Michael, al mirar a unos niños pequeños, se sintió tan conmovido, tan enternecido, que se quedó sin palabras, creando así a esta canción justo después de esto, convirtiéndose probablemente en el tema que refleja más su lado genuino, amoroso y puro. Y esto no solo en cuanto a su amor por los niños, sino en cuanto a quién fue verdaderamente Michael Jackson como persona. Speechless, speechless, that's how you make me feel. No
obstante, después de platicarles de estas canciones, queda hablar del resto, las cuales tienen como característica principal ser producciones más orientadas al baile, en las que Jackson persiguió un estilo de sonido más urbano, sofisticado, pero sobre todo futurista. Aunque la intención de Michael era hacer bailar a la gente con su música, los temas abordados en estas canciones varían, pues acá nos encontraremos con algunas canciones que están relacionadas con la paranoia, marcando así el reflejo de un artista que estaba en aprietos legales y financieros a inicios del nuevo milenio, y la siguiente canción quizá sea el mejor ejemplo de esto. Unbreakable, que fue uno de los primeros temas compuestos para el proyecto, es una canción con una idea precisa, siendo esta la resistencia ante los ataques. En la canción, Michael no se anda con rodeos, pues todo gira en torno a que Jackson sabe que es un objetivo constante, pero que a pesar de los intentos por derribarlo, él sigue firme. A nivel de producción, el track fue trabajado por Ronnie Jerkins bajo la idea de ser un tema de identidad, casi como si en la canción Michael estuviera respondiendo directamente a todo lo que se decía de él en los medios. Por esto mismo, el tema está hecho con un loop donde escuchamos la batería digital junto a un piano que funciona como el elemento central del tema, pues el mismo insiste e insiste en repetirse. Y junto a los arreglos de sintetizador y violines, aporta un estilo y fuerza urbana que sirve para que Michael reafirme en el coro de la canción su impacto, su trayectoria y su estatus inquebrantable. Además, la canción destaca con la inclusión de un verso póstumo de Notorious B.I.G., lo cual ayuda a reforzar este tono más callejero y desafiante que atraviesa Unbreakable. Y aunque esta canción en realidad no persigue tanto la idea del sonido futurista, se terminó convirtiendo en la canción favorita de Michael durante todo el proyecto. Ahora, con Heartbreaker, el caso sería un tanto diferente a nivel de producción, pues apenas al empezar el tema, se siente el golpe de ese estilo R&B cargado de muchos elementos sonoros que se sienten robóticos y metálicos. La canción, en este caso, está orientada a la historia de una chica a la que el cantante llama rompecorazones, la cual actúa con inocencia para sacarle provecho a los hombres, sintiéndose como una historia más adulta y de alguna forma como una especie de sucesora espiritual de Dirty Diana. A lo largo de Heartbreaker, escuchamos diferentes efectos de glitch, como si la canción funcionara como una máquina que pese a ritmo lento, se traba por la sobrecarga de tensión del tema. También, a lo largo de la canción, un bajo que va en paralelo al bombo actúa como un eco que hace un sonido robótico similar al de una rana, una característica casi cliché de lo que se percibía como futurista a inicio de los años 2000. Aunque la canción vuelve a optar por rozar con ese estilo urbano al contar con un verso de rapero Fats a la mitad de la canción, Heartbreaker probablemente es la canción que más apuesta por predecir cómo se sentirá el futuro a nivel de sonido. Y es que algo bastante interesante es que algunos de los elementos sonoros se terminaron pareciendo a lo que muchos años después sería el dubstep, o incluso pareciéndose en rítmica y composición a lo que sería el género del trap, haciendo que, a pesar de que Heartbreaker no haya envejecido muy bien en cuanto a su sonido, sin duda alguna se convertiría en una de las apuestas más vanguardistas del cantante. Otro tema trabajado bajo la esencia del concepto digital es Invincible, una canción cuyo título cobraría mayor importancia más adelante, pero siendo, honestamente, uno de los tracks más flojos en cuanto a la letra y sonido del disco. Acá, el tono baja ligeramente, pues Michael describe a una mujer que se presenta como inalcanzable, alguien que parece indiferente, que no se deja atrapar ni manipular por el interés del cantante, y lo que es interesante es que a diferencia de otras canciones del disco, aquí él no intenta imponerse, sino que reconoce esa posición de desventaja, casi como si estuviera fascinado por alguien que no puede dominar. Musicalmente, es una pieza con una estructura más limpia, minimalista, pero que a decir verdad es ligeramente más monótona, contando con pocas variaciones melódicas y de nuevo, contando con un verso del rapero Fats, fungiendo más como un tema cercano al R&B clásico y no tanto como una apuesta que se sienta del todo futurista. Pero no obstante, este no sería el caso del siguiente tema trabajado.
La canción 2000 Watts es quizá una de las más curiosas y poderosas de todo el disco, pues a diferencia de las baladas angelicales o el pop rítmico tradicional de Michael Jackson, esta canción es una incursión agresiva al R&B industrial y al techno funk, pues su producción está más cargada que nunca de elementos sonoros repetitivos y metálicos, tal cual como si fuera una fábrica musical en marcha lista para retumbar las bocinas. En 2000 Watts pasa algo muy particular con la voz del rey del pop, pues acá lo escuchamos con lo que probablemente sería el registro vocal más grave de cualquier canción suya, llegando a rasgar la voz hasta un punto en el que pareciera que no es Michael Jackson quien está cantando. Y bueno, en cuanto a la letra, prácticamente se abandona la idea de contar una narrativa emocional o una historia, para enfocarse únicamente en el concepto de poder y atracción, utilizando analogías con conceptos relacionados a la electricidad, como los ohmios o los watts, además de otros conceptos electrónicos, describiendo así una fuerza que no se ve pero se siente, convirtiendo a la canción en una experiencia más sensorial que narrativa. Ahora, Threatened es uno de los tracks más curiosos y experimentales del disco, pues acá, Michael vuelve al concepto de lo siniestro y monstruoso, visto en temas como Ghost o Thriller, pero ahora describiéndose a sí mismo como una amenaza. El tono de esta canción es bastante directo y hasta cínico, y es que acá, Michael responde de forma hostil a quienes lo atacan, advirtiendo del monstruo al que se exponen al meterse con él. Por otro lado, la producción de este tema cuenta con detalles muy interesantes, y es que el beat, que cuenta con una batería digital y bajo que actúan de forma muy agresiva e imponente como si algo amenazante estuviera acercándose, orienta el tema a un estilo que lo hace sentir mucho más industrial y oscuro. Además, la participación indirecta de Rod Serling, el creador de The Twilight Zone, quien suena al inicio y a la mitad del tema, aporta un aire siniestro al montaje de la canción con una grabación del programa, algo que para muchos hace sentir a la canción como una especie de continuación de Thriller. Aunque, a decir verdad, la producción y la letra de Threatened, por lo repetitiva y poco melódica, no solo es poco memorable, sino que a pesar de las advertencias de Michael, hay algo en ellas que no se sienten del todo creíbles. Sin embargo, la siguiente canción, a diferencia de la anterior, es quizá una de las críticas más duras que el cantante haya hecho jamás, siendo esta la canción Privacy. Este track se siente como un grito de hartazgo hacia la fama, y es que la misma comienza con una serie de voces de personas que observan y señalan al cantante, reflejando así el acoso y la ausencia de privacidad en su vida, para posteriormente comenzar a cantar nuevamente en un tono bastante grave y rasposo, quejándose de la forma más cruda posible de los intentos tan nefastos de los medios y sobre todo de los paparazzis por fotografiar, acosar y difamar a Michael. En la misma canción, incluso señala la pérdida de una persona cercana quien pereció por culpa de la prensa, siendo una delicada y dolorosa referencia a Lady Di, quien justo falleció en 1997 por un accidente automovilístico a causa de una persecución provocada por unos paparazzis. La canción se siente bastante densa, avanzando con un ritmo lento pero constante y agresivo, recurriendo nuevamente a este sentido oscuro e industrial, acompañado con el sonido de una cámara sonando constantemente en el beat, casi como si durante la canción pudiéramos presenciar de primera mano la vida que Michael Jackson vivía bajo la lupa del escrutinio público. Sin embargo, a diferencia de todos estos temas, falta hablar de una canción destacable y bastante diferente que surgió en la producción, una que para muchos no solo se convertiría después en la más famosa del disco, sino en una de las mejores canciones de la carrera de Michael Jackson, siendo esta la ahora famosa y encantadora You Rock My World. El sonido de You Rock My World desde el principio es contagioso, un bajo bastante grave junto a un piano que acentúa con un ritmo funk y unos arreglos de violines que visten con elegancia el tema, envuelven a la canción con un aire funk ultra sofisticado, la cual invita al oyente a bailar casi que en cuanto comienza el tema. El tema inicia con una conversación entre el cantante y uno de sus mejores amigos, el actor Chris Tucker, en la cual el actor le apuesta a Michael que no puede conquistar a una chica preciosa que acaban de ver. I can get it. All right, come on in. Come on. Watch.
Esta canción, a diferencia de casi todo lo mostrado previamente, no pretende sonar vanguardista, ni mucho menos acercarse a la estética futurista, sino más bien regresarnos al groove clásico de la música bailable del rey del pop, por medio de una fórmula infalible del género de rhythm and blues. La letra, al igual que la producción, no es tan arriesgada ni pretende innovar, pues al igual que en muchos otros temas del cantante, lo escuchamos halagando, casi seduciendo a una chica por la cual se siente inevitablemente atraído, haciéndole saber que al conocerla, siente que ahora su mundo ha cambiado. Come on, girl. My world, you know you did everything I Curiosamente, al inicio la canción no era de las predilectas de Jackson, no estaba del todo seguro de incluirla al disco, pero después de repetirla y trabajarla en el estudio por mucho tiempo, Michael no pudo evitar bailar. Se dio cuenta de que la canción tenía un potencial fascinante, y además, gracias a que la canción fue la más apoyada por la discográfica como una apuesta comercial segura, Jackson decidió finalmente incluirla en el disco como uno de los temas principales. Después de meses y meses de espera, el álbum fue entregado a Sony, pero nuevamente la discográfica quiso poner sus límites creativos con Michael. Y es que por un lado, Mottola intervino para que temas como The Lost Children o Speechless, literalmente las únicas dos canciones creadas 100% por Michael Jackson, no salieran en el álbum, debido a que le parecían muy cursis y poco comerciales. Pero por petición e insistencia de Michael, para nuestra suerte, estas canciones lograron permanecer en el álbum. Pero no obstante, hubo diferencias sobre cuál sería la canción principal del disco, y por ende, la que más merecía ser promocionada. Y es que para Michael, desde el inicio, esa canción era Unbreakable, pues además de verla como un potencial éxito comercial, al cantante le encantaba el espíritu de fuerza y resistencia de la canción, hasta el punto de que incluso quería que el disco se llamara Unbreakable. Además, Jackson deseaba realizar un cortometraje de dicha canción, algo que estuviera al nivel de Ghost o Thriller, donde la duración sería de aproximadamente 20 minutos y contando así con una cinematografía y efectos impecables. Sin embargo, esto último sería rechazado por la discográfica, ya que significaba invertirle muchísimos más millones al disco. Así que al final, decidieron que el primer tema que deberían de promocionar sería You Rock My World, sacando un single y un video musical que contaría con un presupuesto muchísimo más limitado. Esto con la promesa de que Unbreakable sería promocionado después. Sin embargo, por petición de Sony, se sugirió que en vez de Unbreakable, el nombre del disco debe de ser el de la tercera canción, Invincible, algo de lo cual al inicio el cantante no estaba convencido, pero debido a que además de que el título era fonéticamente más memorable y por ende más comercial, también sentía que el nombre Invincible era muy bueno para representar su postura ante la prensa y los problemas que vivía, por lo cual terminó aceptando este nombre. Ahora, para la creación de la imagen de Invincible ocurrió algo interesante. ¿Recuerdan la sesión fotográfica que hizo Jackson al lado de Albert Watson? Pues bueno, esta misma serviría como la representación visual principal del disco. Y es que en las fotografías realizadas, las cuales terminarían adentro del libreto del CD, veríamos a Michael con un aspecto más natural, con el cabello lacio, realizando diferentes poses y movimientos que de algún modo le otorgan una imagen fuerte. Y es que las escenas de fotografía realizadas, tomadas con la modalidad de ráfaga para captar todos los movimientos, fueron editadas de tal manera que se mostrarían en hileras para representar la esencia de los movimientos como si fuera una secuencia de sus bailes, dando también el efecto de tener un aspecto reflectivo como si de espejos o ventanas se tratase, siendo una visión que calza perfecto con el concepto de vanguardismo de Invincible. No obstante, de aquella sesión surgiría un retrato curioso que serviría como la portada del álbum. A Michael le encantaba una fotografía realizada por Watson años atrás titulada El Niño Dorado, así que el cantante decidió recrear la misma fotografía, siendo retocado con maquillaje dorado. A raíz de esto, se editó la foto para hacerla en blanco y negro y se le agregó muchísimo contraste para que quedara solo la silueta icónica del rostro del rey del pop. La portada se diseñó con un curioso detalle en el ojo derecho, pues mientras que el otro luce realista, este está ilustrado como si fuera hecho con píxeles, siendo una representación muy sutil pero efectiva del enfoque digital e innovador del proyecto, como si Michael, con ese ojo, estuviera viendo el futuro de la música. A diferencia de la portada enigmática de Thriller, la portada disruptiva de Bad, los mensajes ocultos de Dangerous y la estatua glorificadora de History, la portada de Invincible era bastante minimalista, pues la misma solo mostraba su cara, siendo esta como una declaración de autenticidad, como si Michael Jackson con esta portada hubiera dicho "Este soy yo". Es así que después de muchas discusiones y después del trabajo arduo de meses y quizás años en el estudio, dio como resultado al disco Invincible, una apuesta musical de 16 canciones con la que el cantante, además de expresar varias de las letras y composiciones más puras, experimentales y maduras jamás hechas en su trayectoria, trató especialmente de alcanzar el vanguardismo musical.
Y es que aunque Invincible contaba con ese algo que definía el estilo artístico de Jackson, no se trataba de un álbum con temas clásicos, sino más bien una tesis que pretendía mostrarnos cómo sonaría el futuro. Pero una verdad incómoda que arrastró a la parte musical del disco es que a pesar de las excelentes composiciones y mensajes realizados, Invincible en su mayoría peca por su estructura y mezcla de audio, la cual se puede resumir en una sola palabra, y esa es sobreproducido. Pero ahorita vamos a hablar de ello. Aún así, el disco resalta como un espectáculo sonoro digno del rey del pop, donde sin importar las dificultades conceptuales o técnicas, Michael Jackson logró demostrar una vez más su destreza artística, en la que además de buscar la innovación a nivel musical, este sería su proyecto más maduro y completo a nivel personal, siendo el álbum donde más hablaría de sus deseos, temores, enojos y placeres. Aunque eso sí, todo esto con la ayuda e intervención de muchísima más gente que en cualquier otro momento de su carrera. Es así que en agosto del año 2001 se anunció Invincible con fecha de lanzamiento el 30 de octubre de ese mismo año, presentándose además 4 ediciones alternativas del álbum en diferentes colores para incentivar a los fans a comprar más discos. No obstante, debido a que Michael se había tomado muchísimo más tiempo para realizar Invincible, ya que en realidad terminó de pulir la mezcla final 8 semanas antes del lanzamiento, la producción de todo alcanzó la exorbitante cifra de los $30 millones, un presupuesto impensable incluso para los estándares de hoy en día, por lo que con mayor razón, Invincible tendría que vender por lo menos más de 10 millones de copias para generar verdaderas ganancias. Pero por suerte, el anuncio del disco generó tal expectativa que desde antes de salir, tanto Jackson como la discográfica sabían que Invincible estaba destinado al éxito. Mientras que se anunciaba el álbum, Michael ya se encontraba inmerso en los ensayos para celebrar sus 30 años de carrera solista. Sin embargo, antes de que se encendieran los reflectores del Madison Square Garden, ocurrieron 2 sucesos clave que de algún modo fueron una señal, una premonición de que quizá no era el mejor momento para que Michael se expusiera ante las cámaras. Poco antes de los shows, se realizaría el video musical de You Rock My World, un cortometraje en el cual veríamos a Jackson volviendo a la esencia gángster y adulta similar a la de Smooth Criminal, solo que en este caso sería mucho menos fantasiosa, mucho más romántica, y con guiños y momentos que darían al videoclip un sentido más relajado, en especial por la participación de Chris Tucker, quien aparecería en pantalla junto a Jackson en esta ocasión. Sin embargo, antes de las grabaciones del video musical, ocurrió un episodio que para Jackson sería bastante desagradable, pues el director del videoclip, Paul Hunter, bajo las órdenes de Sony, le pidió al cantante realizar un par de modificaciones a su imagen, donde le pidieron cambiar el corte de cabello, oscurecer ligeramente su piel con maquillaje y utilizar alguna prótesis o maquillaje para cambiar el aspecto de su nariz, señalando que Michael no se veía bien para el videoclip. Esta situación lo lastimaría profundamente. Y es que a ver, es verdad y lo he dicho antes, el año 2001 no fue la mejor época para Michael en cuanto a imagen, pero que su propia discográfica y que las personas encargadas del videoclip le pidieran tal cosa después de todos los problemas que ya había tenido con la producción del álbum fue demasiado para él. Sentía que ya no tenía control de nada y la inseguridad de su apariencia lo quebró. Así que justo después de esto, Michael sufrió una crisis nerviosa en la cual se encerró en el baño de la producción y entre las lágrimas y la desesperación de querer modificar su apariencia, decidió cortarse el cabello. Es debido a esto que en el videoclip vemos a Michael Jackson con el cabello bastante corto, algo que corregiría su fiel maquillista Karen Faye por medio de extensiones o pelucas. Y bueno, es verdad que al final la producción del video musical marchó bien y nos entregó un videoclip que después se convertiría en uno de los más memorables y queridos por muchos. Pero de algún modo, su estilo de cabello corto, el cual, aunque marcaría la esencia de la era Invincible, también era reflejo de que se encontraba más inestable e indefenso a nivel mental. También, varias semanas después, más exactamente 24 horas antes del primer concierto del 30 aniversario, el cantante realizó una aparición televisiva que, bajita la mano, daría otra pista no muy positiva de su estado de salud. El día 6 de septiembre se transmitieron los MTV Video Music Awards, en la cual el grupo NSYNC realizó una presentación que terminó con un cameo sorpresivo, en la cual el rey del pop interrumpiría el performance para realizar una improvisación de baile. Destaco este momento porque, si bien es recordado como un cameo legendario, diría que bajita la mano refleja una verdad incómoda sobre su condición y salud física. Su performance duró poco menos de 30 segundos, donde sí, bailó con energía y el público quedó fascinado con su presencia, pero el hecho de que bailara de forma apurada y repetitiva,
El final tan fuera de ritmo sosteniendo la botella sin saber qué hacer con ella, pero sobre todo que con apenas 30 segundos de baile era bastante notorio que estaba muy agitado, mostraba de forma sutil que Michael estaba ligeramente desorientado para bailar. Aunque el cantante realmente estaba intentando volver a estar presente en los medios y producciones debido al álbum Invincible, se podía notar que no estaba viviendo su mejor momento, ni en lo físico ni en lo mental, algo un tanto preocupante para lo que pasaría al día siguiente en el Madison Square Garden. Michael Jackson, 30th Anniversary Celebration. 24 horas después, se realizó el primero de los dos conciertos del 30 aniversario de Michael Jackson, realizados los días 7 y 10 de septiembre del año 2001. Ambos serían magnoeventos abordados por toda clase de medios de comunicación, donde no solo asistieron múltiples personalidades de la industria del entretenimiento, sino que además se invitó a varios artistas famosos para interpretar como homenaje varios de los éxitos más grandes de la carrera de Jackson, contando así con la participación de invitados como Elizabeth Taylor, Samuel L. Jackson o Chris Tucker para presentar parte del show, y contando con la participación de artistas como Marc Anthony, Whitney Houston, Gloria Gaynor, Usher, el grupo NSYNC e incluso Britney Spears, y sobre todo los propios hermanos de Michael. La expectativa era bastante alta, pues era la primera vez en más de 10 años que en Estados Unidos se realizaba un concierto de rey del pop, pero mientras el show estaba por comenzar y la emoción crecía, Michael Jackson se encontraba en una situación delicada de salud. David Guest se dio cuenta de que Michael estaba tardando en llegar, así que fue directamente a The Palace, el hotel donde Michael se estaba hospedando, y se encontró con una imagen bastante desagradable, pues al entrar a la suite de Michael, este no solo estaba dormido, sino que estaba sedado con Demerol. El uso de este fármaco estaba bajo el control y supervisión del Dr. Arnold Klein, quizá para prevenir posibles molestias de espalda durante el show, y en especial, quizá después del performance que acababa de hacer un día antes para MTV. Pero con el espectáculo a punto de comenzar, sedar a Michael fue algo bastante negligente, por lo que rápidamente tuvo que ser despertado. Michael llegó al lado de Elizabeth Taylor, caminando a un ritmo bastante lento y hablando con una escasa claridad, una imagen bastante delicada para alguien que estaba a punto de subirse al escenario. What's so special about tonight's performance for you? What makes it so great? What makes it such a great night for you? It's a reunion, and I'm honored that the world appreciates my art. I'm very honored. Never. Are you excited to be back with your brothers? Yeah, excited? No se tiene información exacta de si Michael fue reanimado con algún otro fármaco que contrarreste los efectos del Demerol, pero lo que quedó claro, no estaba en óptimas condiciones para realizar el show. Pero, por algún motivo, después de los performances de los demás artistas, comenzó el espectáculo de Michael Jackson y sin importar el Demerol que había en su cuerpo, logró entrar en modo artista y actuó como el rey del pop. Desde el inicio, el concierto fue impactante. La aparición de Michael con sus hermanos fue un gran acierto para conectar con el público de antaño y emocionarlos con los clásicos de los Jackson 5, siendo de los momentos más memorables y emocionantes del espectáculo. No obstante, durante ese concierto, por momentos donde cantaba o bailaba, todavía se podía notar que Michael estaba un tanto entorpecido, siendo uno de los momentos más notorios cuando Michael cantó Tessie Machine en un semitono abajo, lo que haría que el tema sonara desafinado. Quizá el público estuvo completamente eufórico esa noche, pero en retrospectiva, debido a que su cuerpo todavía tenía ciertos efectos del Demerol, Michael no contaba con toda la agilidad ni la concentración para bailar o cantar, pues aunque el concierto terminó siendo decente, para Jackson sería uno de los conciertos más desafiantes de toda su carrera. Sin embargo, la cosa fue muy diferente para el show que daría 3 días después, el 10 de septiembre, pues en comparación al concierto anterior, Michael ahora tenía el semblante más vivo ahora que ya no contaba con los efectos del fármaco, así que desde la pura mirada se veía que estaba listo para dominar el escenario. El resultado fue un concierto casi perfecto, donde la voz, cuerpo y apariencia de Michael desbordaba energía.
Su aparición con los Jacksons fue cuando menos fantástica, pero los performances de canciones como Beat It y en especial Billie Jean estuvieron tan bien hechas que incluso para muchos fans hoy en día, estas fueron las mejores presentaciones de dichas canciones en la historia de Rey del Pop. Y puedo entender perfectamente el porqué. Al finalizar el show, como recordatorio de que el disco estaba por salir, Michael junto a un grupo de bailarinas interpretaron una carismática versión en vivo de You Rock My World, logrando cerrar la noche con broche de oro. Al final, el 30 aniversario de Michael Jackson fue todo un éxito, pues además de recaudar más de $10 millones, la combinación entre la expectativa tan alta y el desempeño del último show nos dio quizá una de las noches más memorables de la carrera de Michael Jackson, algo digno de estar en todos los medios al día siguiente. Pero nadie, absolutamente nadie, se imaginaría que tan solo 9 horas después ocurriría uno de los eventos más lamentables de la historia moderna. Para este punto, está de más decir que el ataque al World Trade Center fue una de las más grandes tragedias de nuestra era, pero según Jermaine, hermano mayor de nuestro protagonista, Michael tenía una reunión en una de las dos torres, a la cual, por grandes coincidencias de la vida, no asistió porque se despertó tarde debido a que se quedó platicando con su madre. Así que Michael, aterrorizado por esta tragedia, abandonó Nueva York con sus hijos y asistentes para ir hasta California en carretera. Este suceso, como a cualquier otra persona, marcaría profundamente al cantante, pero en su caso, a pesar de las emociones tan difíciles de procesar, solo pudo pensar en ayudar. Aunque el disco Invincible era un proyecto importante que estaba a la vuelta de la esquina, para Michael en ese momento era más importante ayudar a los afectados, por lo que decidió llamar a Mottola para pedirle que por favor lanzaran un single benéfico que Michael tenía guardado. What More Can I Give era un tema original para el disco Invincible que había sido descartada por decisión de la discográfica, pero esta se hizo con la intención de reunir a múltiples artistas para cantarla como en We Are The World con la finalidad de recaudar fondos, convirtiéndose en una pieza necesaria para Michael para ayudar a las víctimas de 9/11. Sin embargo, pese a las buenas intenciones del cantante, el enfoque del presidente de Sony fue de total chantaje, pues debido al éxito de los conciertos del 30 aniversario y teniendo presente que Michael había rechazado la idea de realizar una gira, la idea de que Michael le dedicara tiempo y energía a un proyecto que no les daría ni un centavo, hizo que Mottola condicionara a Michael una última vez. Prácticamente sí podían lanzar y promocionar What More Can I Give, no había problema con ello, pero siempre y cuando él aceptara irse de gira, a lo que Michael, por última vez, dijo que no, siendo esta respuesta el punto exacto de inflexión para la relación de Michael Jackson con Sony Music. Por un lado, What More Can I Give nunca tuvo un lanzamiento oficial, Sony simplemente rechazó cualquier lanzamiento del tema, así que Michael financió de su propio bolsillo y a través de patrocinadores externos la realización de un video musical del tema y un concierto benéfico llamado United We Stand, donde se realizaría este tema en vivo por única vez al lado de múltiples artistas poco antes del lanzamiento de Invincible. Pero lamentablemente, Sony apoyó un comunicado de prensa donde se hacía escándalo sobre el pasado del director del video musical, quien además de ser amigo de Michael, anteriormente estaba involucrado en el cine para adultos, tratando de justificar con esto el por qué la discográfica no apoyó al proyecto benéfico, lo que mancharía mediáticamente a la canción What More Can I Give. Pero, lo peor que hizo Sony tan solo estaba por ocurrir. Por fin, después de todos los problemas legales y de producción que vivió el cantante en los últimos 3 años, el disco Invincible por fin fue lanzado al mercado el 30 de octubre del año 2001, pero no comenzó de la mejor manera. Una vez que se lanzó Invincible, las tiendas se llenaron de personas ansiosas por escuchar el nuevo trabajo de Rey del Pop, pero al mismo tiempo, la prensa y los medios especializados comenzaron a destruir el disco por medio de diversas críticas. Desde el New York Times hasta la revista Rolling Stone, realmente fueron muchos los medios los que compartieron críticas duras, en las que según desaprobaban la duración del álbum, señalaban que según el sonido y las canciones parecían carentes de alma, y criticaban el por qué Michael Jackson ya no era lo que fue en décadas pasadas. Tal vez de las pocas críticas más lógicas es que el orden de las canciones de Invincible se siente un tanto desequilibrado, algo que hasta la fecha de hecho yo siento.
y es que las canciones más destacables están en su mayoría al inicio, mientras que poco a poco aparecen canciones más débiles, haciendo que el ritmo del álbum se pierda un poco después de la mitad. Y de algún modo, debido a esto, se siente raro que el disco haya costado tanto, algo que los propios medios de la época criticaron, pues a pesar de que el disco se convirtió en el más caro de producir después de alcanzar la cifra de $30 millones, realmente no llegó a ser tan sorprendente a nivel de producción como en su momento sí lo fue Thriller. Pero sin duda alguna, quizá por comparar al artista con sus propios mega éxitos logrados en los 80s, las críticas tanto a Invincible como a Michael fueron indudablemente injustas, llegando a comentarios donde se señalaba que el sonido era reflejo de un hombre que ha pasado demasiado tiempo en una habitación con un espejo, e incluso criticando en el proceso más al cantante por su apariencia que al propio disco. Sin embargo, dejando de lado las injustas críticas por el prejuicio de la época, la realidad es que una de las cosas que, digamos, más afectó a Invincible y que objetivamente hablando no se puede ignorar fue algo que mencioné hace rato, y eso fue su sobreproducción. Y es que verán, debido al enfoque que había en este disco para crear canciones que se sientan más innovadoras y futuristas, Michael terminó dándole prioridad a crear este sonido cargado de esa esencia metálica e industrial, lo cual, mezclado con la cantidad de efectos sonoros repetitivos y distorsionados, hizo que la mezcla se sintiera saturada y hasta difícil de apreciar en su totalidad, algo que pasa con las que en teoría son las canciones principales, como 2000 Watts, Heartbreaker, Threatened, la propia Invincible e incluso con Whatever Happens pasa esto. Y es que ojo, el álbum en realidad era bastante bueno, pues este contaba con todo tipo de canciones y mensajes, pero debido a este vicio por el futurismo musical, se le dio menos prioridad a temas con melodías memorables y pegadizas. Y es que algo que pasa con Invincible es que algunas de sus canciones descartadas justo por no tener ese sonido innovador han sido señaladas por muchos fans como joyas ocultas, e incluso en algunos casos, varias de esas canciones descartadas fueron lanzadas de manera póstuma en el álbum Escape, y justamente las canciones que fueron descartadas en Invincible acá lograron brillar y se convirtieron en éxitos. Y es más, una ironía que ocurrió en la creación del disco es que un talentosísimo joven de nombre Pharrell Williams contactó a Michael para entregarle varias canciones que pensaba quedarían bien en Invincible, pero lamentablemente estas fueron descartadas debido a que Michael consideraba que su sonido era más parecido al del disco Off the Wall. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, después de que Jackson rechazara estas canciones, las mismas serían ofrecidas a Justin Timberlake, alguien que logró convertir estos temas en totales éxitos de radio, algo que Michael después admitiría terminaría arrepentido de su decisión. Como dije, Invincible como disco era bueno, pero tal vez, tan solo tal vez, era mejor no haber dejado tan de lado las canciones con este sentido más clásico del pop, algo que pudiera haber sido más convencional y por ende aún más aceptado. Pero sin embargo, a pesar de las críticas y los tropiezos con los que cuenta Invincible, el álbum en realidad tuvo un inicio de ventas explosivo, logrando posicionarse no solo como el álbum número 1 en la lista de Billboard Hot 100 en Estados Unidos, sino también en otros 12 países. Y más sorprendente aún, aunque el disco todavía no contaba con un apoyo promocional como el video musical de You Rock My World que se lanzaría varias semanas después, y pese a que no hubo apoyo mediático extra como una gira ni mucho menos, la anticipación del público por el nuevo disco de Michael hizo que el single de You Rock My World ascendiera rápidamente a las listas de popularidad de Estados Unidos, llegando casi inmediatamente al top 10 de Billboard. Y es que a ver, tampoco quisiera exagerar como luego algunos veo decir que según el éxito del disco iba a ser tan similar como el de Thriller, pero al menos lo que era seguro es que en los primeros días y semanas por las altas ventas, por lo menos parecía que Invincible iba encaminado a convertirse en el disco más exitoso de Michael Jackson desde Dangerous, pues realmente el disco estaba ganando demasiada popularidad en muy poco tiempo. Además, algo que ayudó a las ventas es que pese a que no realizó una gira, el cantante decidió realizar un evento único en su carrera, y eso fue una firma de autógrafos. Esto fue realizado tan solo una semana después del lanzamiento de Invincible, donde conviviría con fans en el edificio de la Mega Store de Virgin Records, llegando a generar por su presencia todo un caos en Times Square. Michael Jackson has shut down Times Square. Por un lado, este evento es bastante especial, pues a pesar de no ser tan espectacular como un concierto, las imágenes de Michael conviviendo con fans de todo tipo son probablemente de las más interesantes y más genuinas de un artista con su público, pero además, sin duda alguna, la firma de autógrafos fue todo un acierto, pues gracias a esto, se dio cuenta que ya no tenía que probar que él era el rey del pop, no era para nada necesario mostrar su talento en el escenario para vender discos, y si bien era algo que nos hubiera gustado ver, esta firma de autógrafos fue el evento que terminó de comprobar que sin importar la crítica, su simple presencia era más que suficiente para atraer los ojos del mundo.
Por otra parte, aunque el video musical de You Rock My World causó reacciones mixtas tanto por la apariencia de Michael como por la semejanza y repetición del concepto gángster de Smooth Criminal, al final la recepción general fue bastante buena y se mantuvo presente en la rotación televisiva de canales como MTV o VH1, sirviendo aún más como una buena promoción del disco y logrando hacer que el mismo alcanzara la cifra de 4 millones de copias vendidas a finales del año 2001. Sin embargo, entre la aclamación y el éxito obtenido tras el lanzamiento del álbum, dentro de Sony Music ocurrió un parteaguas para Mottola, pues en esta época, además de las diferencias que tenían con Jackson por no querer realizar una gira, apenas se enteró de que Michael tenía la intención de abandonar la discográfica. Es decir, como Invincible sí estaba logrando ser un total éxito, Michael tenía pensado con ello saldar sus deudas con Sony, para así poder dejar la discográfica y además planeaba en el proceso disolver el acuerdo de Sony ATV, algo que ponía en riesgo el valor de la empresa. Así que, en un momento de venganza, Mottola decidió ejecutar una de sus amenazas, la cual era detener por completo la promoción del disco para que el mismo dejara de recaudar dinero para saldar las deudas del cantante, deteniendo en el proceso la producción de los CDs de Invincible y la distribución en tiendas, pero esto no pasó de forma inmediata. Lo primero que hizo Sony Music fue dejar de vender el single de You Rock My World para bajarla de tope de las listas de popularidad. Posterior a ello, se comenzó a limitar la reproducción de los temas del disco en las radios estadounidenses, y es que canciones como Butterflies o Heaven Can Wait comenzaban a ascender en las listas de popularidad de manera orgánica, pero se comenzaron a omitir en las radios por petición de Sony, e incluso el single que se estaba planeando del tema Butterflies fue cancelado. Además, a Michael le terminaron de cancelar por completo el esperado video musical que tenía planeado para Unbreakable, y en su lugar, el tema Cry, el cual estaba lejos de ser de las mejores canciones de Invincible, fue lanzado como un sencillo para posteriormente dejarlo de promocionar. Y todavía para colmo, dentro de Sony decidieron que era mejor realizar un video musical del tema, pero con un presupuesto bajísimo, un motivo de enojo tan grande para Michael que optó por no aparecer en el video, haciendo que el montaje final mostrara a una cadena de personas desconocidas tomándose de la mano. Y lo peor es que una vez que el disco comenzó a bajar de los charts justo por decisión de Sony, la misma empresa lanzó un comunicado deslindándose de las bajas ventas que comenzaba a tener Invincible, señalando y criticando a Michael en el proceso, como si el motivo de esto fuera su culpa, y señalando que la ausencia de promoción del álbum fue porque el disco ya era un fracaso comercial. Así que, una vez que comenzó el año 2002, el álbum, con poco más de 6 millones de copias vendidas, fue totalmente abandonado a nivel comercial. Invincible, el trabajo de varios años en el estudio, al final fue absolutamente asfixiado comercialmente. Fue todo un sabotaje de Sony para mantener a Jackson y el catálogo de ATV en la empresa. Y es que a pesar de que el artista cumplió con la realización del disco y a pesar de que el mismo iba directo hacia el éxito comercial, Sony, o mejor dicho, Tommy Mottola, lo apuñaló por la espalda, parando la promoción y distribución, haciendo que para inicios del año 2002, apenas un par de meses después del lanzamiento, el disco ya no sonara en casi ningún lugar, pues aun si Sony perdía dinero a corto plazo con esta decisión, lo que de verdad le importaba a Tommy Mottola era hacer que el disco fracasara para atar aún más a Michael dentro de la discográfica y todavía orillarlo a que le venda a la empresa el catálogo de ATV. Injusto, hostil, cruel, malvado. Básicamente con cualquier adjetivo de este tipo, podríamos señalar al hombre principal detrás de todas estas decisiones, pues Tommy Mottola era cuanto menos la persona principal que deseaba, y que queriendo o no, le convenía que el rey del pop no alcanzara el éxito. Para esto, quisiera hablar un poquito más de este hombre, y es que básicamente Tommy Mottola fue el cliché del ejecutivo omnipotente y despiadado que dominó la industria musical desde la presidencia de Sony, y es que en su historial utilizó su poder e influencia para convertir a ciertos artistas en éxitos. Realmente tenía una capacidad de influencia y ejecución bastante alta para mantener el control sobre quién quería que fuera exitoso o no en la industria musical estadounidense. Pero esto mismo le trajo problemas a numerosos artistas, con los cuales el presidente de Sony Music no tuvo reparo con limitarlos o incluso condicionarlos comercialmente para que trabajaran bajo el régimen de contratos engañosos, convirtiéndose más en un juego psicológico y financiero más que en un negocio musical. Y entre los casos más infames se encuentra la cantante Mariah Carey, quien fue la esposa de Tommy Mottola desde el 93 hasta 1997, años que ella después describiría como tortuosos, pues además de las complicaciones de su relación, la dinámica de jefe y artista fue cuanto menos un total calvario. Mariah fue básicamente sometida a un régimen de aislamiento profesional y personal, tan asfixiante que ella misma compararía su hogar con una prisión de máxima seguridad, donde las decisiones de su vida personal y su carrera estaban sobrevigiladas y controladas por Tommy, llegando incluso a sabotear a propósito la carrera de la cantante una vez que se divorciaron.
Así que con la clase de persona tan despiadada que había detrás de la presidencia de Sony Music en Estados Unidos, y después de lo que le había hecho a un disco como Invincible, Michael enfureció. Aunque Michael no era ajeno a vivir injusticias dentro de la industria, nunca antes alguien se había esforzado tanto por dañar su carrera, y lo que hizo Mottola fue el colmo. Algo que llevaría a Michael al límite, pues por primera y única vez en su vida, Michael rompió la regla dorada de no hablar de las injusticias de la industria y acusó públicamente al presidente de Sony. Please don't videotape what I'm going to say, okay? Turn that off, please. No what? I don't mind. Tape it. Durante 2002, en diferentes eventos tanto en Nueva York como en Londres, el rey del pop aprovecharía las cámaras y la atención del público para manifestarse en contra de Mottola, diciendo una serie de cosas que llamarían la atención de todo el mundo, debido a lo raro que era que alguien pacifista como él dijera lo siguiente. Tommy told the president of the record division he is a mean, he's a racist, and he's very, very, very devilish. The record companies really do conspire against their artists. They steal, they cheat, they do whatever they can, especially the black artists. The companies take advantage of them. They really do. Tommy Mottola is a devil. Y justo aquí volvemos a donde empezamos. Para este punto, Invincible, más que un fracaso, se había convertido en una herida, un bache que representaría la traición de toda una industria hacia el artista más exitoso de todos, por lo cual Michael Jackson buscaría justicia. La presión mediática que ejerció Michael Jackson en contra del presidente de Sony fue tal que incluso llegó a declarar que ya no formaba parte de la empresa. Sin embargo, su parecer cambió cuando al poco tiempo, más exactamente a inicios del 2003, Tommy Mottola, de manera sorpresiva, anunció que dejaría su puesto como presidente de Sony Music. Aunque su salida fue presentada como una renuncia para fundar su propia compañía, los reportes de la época indican que fue una decisión abrupta tomada por los ejecutivos de Sony, después de la mala imagen generada por el conflicto mediático con Michael Jackson. No obstante, Mottola siguió trabajando en la industria aunque con un perfil más bajo, pues aunque ya no era el presidente de Sony, siguió con proyectos y figurando como un ejecutivo de alto nivel, tomando todavía decisiones grandes de la industria del entretenimiento como Broadway o incluso la industria musical en general. Pero al ya no estar en Sony, Michael siguió en la empresa para seguir sacando proyectos para así poder mejorar su estado financiero, pintándose como un panorama que después de varios años, por fin parecía positivo para el artista. Sin embargo, aunque su relación con Sony pudo mejorar temporalmente, Invincible no solo significó un fracaso económico forzado, sino que, por las circunstancias contractuales y legales de Jackson, el álbum crearía un hoyo financiero del que lastimosamente Michael jamás pudo salir, pues Mottola logró su cometido, pues Michael, con las deudas, no solo ya no podía salir de Sony, sino que además comenzaría su decadencia viviendo una vida más inestable a nivel económico, algo de lo que simplemente jamás se pudo recuperar. Su papel en Sony lo orilló a seguir recibiendo préstamos para continuar con proyectos que debía de saldar eventualmente, y aunque nunca dejó de trabajar en música, su posición como artista estaba en un punto más ambiguo que nunca. Seguía siendo el rey del pop, pero debido al sabotaje de Sony, ni de broma contaba con el apoyo mediático, ni con las millonarias ventas de discos en Estados Unidos que antes los respaldaban. Así que, debido a esta delicada inestabilidad financiera y mediática, Michael se vio motivado a participar en el infame documental Living with Michael Jackson, realizado por el nada confiable Martin Bashir, un proyecto que, como muchos sabemos, aún peor que Invincible, dañaría de manera irreversible la reputación del artista, pues a partir de esto ocurrió el peor capítulo en la vida de rey del pop, y eso fue la segunda acusación por abuso sexual infantil. En el canal ya he hablado del tema anteriormente, pero el punto delicado al que quiero ir es que, queriendo o no, Invincible no solo se trató de un fracaso comercial, sino que el álbum, viéndolo en retrospectiva, fue el episodio artístico que provocó un efecto dominó atroz en la vida del cantante, pues tal vez de no haber sido saboteado por Mottola, Michael no solo hubiera podido solventar sus deudas, sino que además no se hubiera expuesto al documental que lo hizo pasar por una serie de demandas y juicios por acusaciones falsas que lo dañaron aún más económicamente, y por ende, de no haber sido por eso, lo más seguro es que Michael no hubiera sido obligado por sus deudas con Sony para realizar This Is It, un proyecto que, como muchos ya sabemos, terminó acabando con su vida.
Personalmente, yo no soy mucho de creer en teorías, pero a decir verdad, cuando conocí más a fondo la historia de Invincible, se me hizo inevitable notar una fuerte y lamentable conexión entre el saboteo del álbum con la muerte de Michael. Pues además de que el mismo fue el parteaguas para que ocurrieran las desgracias financieras y de salud en la vida de Jackson, poco después de su muerte, John Branca, un abogado de mucho tiempo con el que Michael trabajó y que fue despedido justo después de descubrirse que fue causante de las cláusulas injustas con las que Sony afectó a Michael inicialmente, extrañamente se convirtió de forma rápida en el albacea principal del patrimonio del cantante en el año 2009. Esto, curiosamente, utilizando un testamento del año 2002 en el que supuestamente Michael firmó en la ciudad de Nueva York, un documento que Karen Fay, maquillista y amiga íntima de Michael, señaló que fue falsificado, ya que alega que durante ese día Michael en realidad se encontraba en Neverland. Y lo más lamentable y sospechoso aún es que después de la muerte de Michael, Sony logró lo que tanto amenazaba a Tommy Mottola en los 2000, pues John Branca les terminó vendiendo el catálogo de ATV. Algo que no solo se siente sucio, sino que refleja que tal vez, tan solo tal vez, todo lo que pasó con Invincible y la muerte de Michael Jackson estaba conectado desde el principio, solo para que Sony pudiera adquirir el mítico catálogo de ATV, pero esto sin importar que Michael Jackson perdería la vida en el proceso. What is your greatest lesson learned? Not to trust everybody. Not to trust everybody in the industry. There's a lot of sharks. And record companies steal, they cheat. Para finalizar, puedo decir que sin duda alguna, la historia de este álbum es quizá la más compleja que cualquier disco de rey del pop haya tenido. Es un tanto lamentable como es que Invincible, el cual representó un momento más que difícil tanto a nivel artístico como financiero para Jackson, no estaba planeado para ser su último disco en vida, y sin embargo, lo fue. La misma industria que lo vio crecer se encargó de complicarle tanto los planes a Michael que es impresionante ver cómo un disco tan ambicioso como Invincible, en parte, no solo pasó a segundo plano con el tiempo debido al fracaso, sino porque al final importó más la historia sensacionalista de un artista en decadencia. Sin embargo, aunque tarde, el tiempo le ha podido dar su lugar merecido a esta obra musical como una de las más profundas, versátiles y humanas de un artista como Michael Jackson. Si bien el mismo no es perfecto, pues a nivel personal siento que no envejeció tan bien el sonido de varias de las canciones principales, aún así pienso que el concepto y potencial artístico del álbum fue probablemente el más atrevido en su búsqueda por el vanguardismo musical, logrando ser, además del autorretrato sonoro más genuino del artista experimentado que era Michael Jackson, logró ser su disco con mayor potencial. Temas como Unbreakable, Heaven Can Wait, The Lost Children y el propio You Rock My World lo tenían todo para definir una época, y aunque las condiciones contractuales de Jackson pusieron en jaque a sus propias canciones, el tiempo le ha comenzado a hacer justicia con millones de personas comenzando a mirar con más detalle al álbum Invincible, logrando en algunos casos convertirse en tendencias musicales, permitiendo Invincible en la actualidad alcanzar ventas globales que oscilan entre los 15 millones de copias vendidas. Este disco quizá fue marcado por el sabotaje, quizá fue afectado por el poder de una gran discográfica, pero después de conocer la historia de lo que atravesó este álbum, creo firmemente que es el momento de reivindicar lo que para Michael Jackson fue quizá su apuesta más atrevida, una en la que pese a los problemas, el rey del pop dio todo de sí para intentar superarse y marcar historia, demostrando una vez más que no solo era una leyenda absoluta, sino que, después de todo, Michael Jackson como artista y todo su legado fue, es y será invencible. En fin, hasta aquí termina el video, de verdad si se quedaron hasta acá les agradezco muchísimo, espero que les haya gustado. Es sin duda alguna el video más largo que he hecho hasta este momento, pero como lo puse al principio del video, creo que todos los detalles en esta historia importaban, ya que como siempre, no solo trato de hablar de las canciones, sino de lo que vivía su creador, y al tratarse del último disco que hizo Michael Jackson en vida, creo que lo ameritaba, así que nada más, en verdad espero que les haya gustado, y antes de terminar, como siempre, le quiero hacer un agradecimiento especial a los miembros del canal que con su apoyo realmente me ayudan muchísimo a la creación de estos contenidos, y como siempre ya saben que me pueden ayudar compartiendo, suscribiéndose y comentando porque así me ayudan a llegar a más gente. Y pues nada, por mi parte es todo, así que nos estaremos viendo en un siguiente video muy pronto. Disfruten de la película ya que estamos a días del estreno, así que nada, nos vemos.